que habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta mañana vimos que debemos glorificar a Dios a través de una vida que glorifique su nombre porque nos redimió, ¿no es cierto? Es decir, debemos glorificarle, vivir para su gloria, porque este fue el propósito con el cual Él nos rescató. Pero ahora la segunda parte de este versículo nos muestra a nosotros que nosotros debemos glorificar el nombre de Dios a través de una vida de santidad progresiva. El versículo es claro. Como nosotros hemos sido comprados por precio, entonces debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque le pertenecen a Dios. Esto sencillamente significa que nosotros tenemos que glorificar a Dios con una vida de santidad. Con una vida de santidad, pero no una santidad estática, sino una santidad que vaya en crecimiento. Nosotros sabemos por las Escrituras que ya Dios nos ha colocado en una posición de santos, porque por la muerte de Cristo hoy nosotros somos posicionalmente santos para Dios. Pero evidentemente hay una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, y es crecer en santidad. Esta palabra santidad en el original es la palabra kadosh y viene de una raíz que significa cortar y apartar. Entonces, en el caso de los seres humanos o de los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa que ha sido separada para Dios, es decir, que esa persona o eso que ha sido consagrado, que es para santidad, ha sido separado para los usos santos, para los usos de Dios. Por lo tanto, cuando decimos santificar, la palabra significa apartar una cosa para que sea usada por el Señor. Y la palabra progresiva que he usado simplemente significa que ese apartarnos de las cosas que desagradan a Dios tiene que ser de manera permanente y de manera continua en nuestra vida. Es decir, que debemos ir creciendo y que debemos ir progresando en nuestra vida de santidad, en nuestra vida acercándonos cada vez más a Dios y apartándonos cada vez más del pecado. Una vida en santidad progresiva debe ser nuestra respuesta a Dios por haber sido redimidos por Él. Y consiste en llevar una vida de crecimiento en cuanto a apartar nuestro cuerpo y nuestro espíritu para ser dedicados a los propósitos santos y sagrados de Dios. ¿Cómo nosotros podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Es la primera pregunta que vamos a desarrollar. Pues el texto nos dice que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. En el contexto de este pasaje, si usted lo ha estudiado o si usted lo abre ahora mismo la Biblia, si la tiene abierta o la tiene cerrada, porque nos acostumbramos, ¿verdad? Pero abra su Biblia en Corintios, vamos a ver, quiero ver eso. Para que usted esté observando algunas cosas que yo le voy a estar mostrando, porque no todo yo lo pongo aquí. Esto es para aquellos que todavía no se han convertido, que no traen la Biblia al culto. Si usted se fija el contexto en el que habla Pablo este versículo, el contexto es un problema filosófico mental que estaba naciendo en la iglesia en Corinto. Ustedes saben que Corinto es una ciudad, o fue una ciudad bastante inmoral. Corinto fue una ciudad que tenía un templo dedicado a la gran diosa Afrodita, la diosa del amor y la sexualidad. Y se supone que en ese templo existían 1000 prostitutas que estaban dedicadas a tener sexo gratis con cualquier persona que quisiera tenerlo en reverencia y adoración a Afrodita. Este es el contexto en el cual Pablo está diciendo, si tú eres un hijo de Dios que ha sido comprado por la sangre del Señor Jesucristo, tú tienes que glorificar a Dios a través de una vida de santidad, tanto con tu cuerpo como con tu espíritu. El pensamiento que había entrado a la iglesia era el pensamiento filosófico humano de los liberales de ese tiempo, de los griegos, los pensadores, los sabios. Ellos habían entendido que de la misma manera
que nuestro vientre fue creado para recibir los alimentos y los alimentos fueron creados para ir al vientre, de la misma manera nuestros órganos sexuales fueron creados para la fornicación, es decir, para el sexo antes del matrimonio y para cualquier tipo de inmoralidad sexual. Y esta era la filosofía que estaba entrando en la iglesia, y los hermanos de la iglesia se estaban creyendo que esto era así. Y por eso es que el apóstol Pablo catedráticamente le dice a ellos: ustedes son gente diferente. Ustedes son gente diferente porque ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque ustedes han sido comprados. Y como han sido comprados, entonces ustedes tienen que dedicarle su cuerpo y su espíritu a quien le pertenece su cuerpo y su espíritu, es decir, al Señor Jesucristo. Ustedes no pueden seguir andando en la filosofía mundanal y liberal de esa ciudad de Corinto, perdida totalmente y podrida mentalmente en el área sexual. De tal manera entonces que comenzamos a glorificar a Dios con nuestro cuerpo cuando lo apartamos de la inmoralidad sexual. El versículo 13 de este capítulo nos dice a nosotros que el cuerpo no es para la fornicación, sino que el cuerpo es para el Señor. Cada vez que usted vea un para en las Escrituras, eso usted está marcando un propósito. Es decir, que nuestro cuerpo, ese cuerpo que Dios compró con sangre, es con el propósito de que vivamos para su gloria y que lo hagamos a través de una vida de santidad progresiva. Cuando le preguntamos a Dios su voluntad sobre este aspecto, Él nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. No puede ser más claro. La voluntad de Dios es que su pueblo se aparte de la inmoralidad sexual, porque este es el significado de la palabra fornicación. La palabra fornicación hace referencia a toda clase de inmoralidad sexual, pero en la mayoría de los casos, cuando la encontramos en la Biblia, hace referencia directa a las relaciones sexuales antes del matrimonio. Es decir, que cuando una persona tiene relaciones sexuales con otro y no se ha casado con ella legalmente, esa persona ha incurrido en el horrendo y desastroso pecado de la fornicación. Cuando una persona comete hechos sexuales fuera del matrimonio, eso también es fornicación, eso también es pecado. Espero que me presten atención allá, por favor, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. La fornicación es uno de los pecados más desastrosos y las consecuencias que tiene sobre la iglesia es destructiva. Y nosotros necesitamos entender que si hemos de glorificar a Dios, lo hemos de hacer a través de una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. ¿Vas a seguir un Dios santo en una vida pecaminosa? Sed santos. ¿Por qué? Sencillamente, yo soy santo y el que me sigue tiene que ser tal cual como yo soy. No tiene que serlo precisamente en el momento, pero tiene que tener la disposición de ser como es Él. Sed santos porque yo soy santo. Si hemos de glorificar a Dios, debemos hacerlo a través de una vida de santidad. En las últimas predicaciones nosotros vimos lo que Dios hizo por nosotros y por lo cual nosotros debemos vivir por Él. Como Él nos creó y como Él nos redimió, nosotros debemos vivir para Él. Pero ahora estamos hablando de un acto que nosotros debemos hacer en nuestra responsabilidad y en nuestro amor por Dios. Debemos dedicarnos a vivir en santidad, apartado del pecado, en cualquier tipo de manifestación pecaminosa en la cual nosotros podamos incurrirnos. Hoy mismo son escandalosas las noticias del pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios ha incurrido en la pornografía de una manera espantosa. En los Estados Unidos, una convención celebró su asamblea anual y ellos alquilaron un hotel completo
de tantos hermanos que eran. Y cuando pasaron 2 días de su asamblea de 5 días, el dueño del hotel se le presentó al presidente encargado de esa asamblea y le dio la siguiente noticia: nosotros hemos recibido una llamada del encargado de internet de esta nación, de este pueblo, de este estado, y ellos están escandalizados debido a que en estos 2 días en este hotel se ha utilizado más pornografía en 2 días que en muchas personas en meses. Una convención de personas que se llaman cristianos y en 2 días habían sido un escándalo. No hay que decir mucho. Los cristianos tenemos que vivir en santidad.